segundo dado o del otro dado también tiene 6 posibilidades en cuanto al resultado. Si multiplicamos el número de elementos que tiene cada espacio muestral, me da un total de 36 posibles resultados, que viene siendo el espacio muestral para el lanzamiento de dos dados. Eso siempre va a ir en el denominador, fíjense, en las operaciones que hacemos. Y en el numerador, ¿qué voy a buscar? Busco la probabilidad. Bueno, lo que tenemos anotado aquí. La probabilidad de que la suma me dé 5 o me dé 7. Eso, según la fórmula, me dice que es igual a la probabilidad de que me dé 5 más la probabilidad de que me dé 7. ¿Cómo calculo esta probabilidad de que de la suma me dé 5? ¿Cuántos elementos de estos 36 resultados del espacio muestral cumplen la condición de que sumado me dé 5? ¿Cómo identifico eso? Si yo sumo 1 más 1, esto que tengo aquí, como resultado me va a dar 2. Entonces no cumple la condición de ser 5. 1 más 2 sumados me da 3. No cumple la condición. 1 más 3 me da 4. No cumple la condición. 1 más 4, este de aquí sí cumple la condición de que sumado da 5. Y hago un listadito, aquí anoto. Los que sumados me dan 5 van a ser el 1 más el 4, el 2 más el 3 más el 2, el 4 más el 1. Si reviso todo esto de manera exhaustiva, voy a darme cuenta que son 4 los elementos que cumplen la condición de que sumados me da 5. Entonces, todos los elementos que cumplan la condición de que sumados me dé 5 van a anotarse en esta parte del numerador, vale decir, la cantidad de esos elementos, que en este caso son 4. Lo mismo sucede para esa suma de 7. Reviso resultado por resultado y sucede que tengo este que suma 7, el 2 con el 5 que suma 7, el 3 con el 4 que suma 7, el 4 con el 3 que suma 7, el 5 con el 2 que suma 7, el 6 con el 1 que suma 7. Si los cuento son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 elementos los que cumplen la condición de que sumado me da 7. Eso llevo aquí al numerador, hago operaciones, simplemente 4 sobre 36 más 6 sobre 36 y obtendré como resultado 0,278, que es el valor de probabilidad justamente de lo que busco. Si aquí se le aumentase de que como resultado de ese mismo lanzamiento, fíjense, no estoy repitiendo los lanzamientos, simplemente hacemos un lanzamiento de dos dados y busco dos resultados. Podría yo aumentarle aquí la suma 5 o 7 o 2, podría manejarlo así de ese modo. No va a ser nada más que aumentar aquí la fórmula, y quiero mostrarle eso porque la fórmula no siempre aplica para sumar solamente dos posibilidades. Puede sumarse tres probabilidades, cuatro probabilidades, no tiene límites. Por ejemplo, buscamos aquí la probabilidad de que de 5 la suma, unido a la probabilidad de que de 7, unido a la probabilidad de que de 2. Y la fórmula se amplía un poquito más, simplemente que es la misma regla especial que nos va a decir que es la probabilidad de que la suma me dé 5 más la probabilidad de que la suma me dé 7 más la probabilidad de que de la suma me dé 2. Aquí los valores para 5 ya los conocemos, 4 sobre 36, para 7 son 6 sobre 36. Para 2, por favor, me ayudan qué valores van a ser. Lo único que sé que el denominador, en el 2 sobre denominador 36. 1 ahorita sobre 36. tenemos, 1 sobre 36. 1 sobre 36 sería. ya, lo que 1 tengo sobre muy claro, 36. en el denominador va el 36. Y en el numerador, ¿cuántos cumplen la condición de El que primero. de la suma de los resultados tenga el 2? La mayoría coincide, creo que es el primero solamente, ¿no? Sí, 1 no. El único que cumple es cuando me sale 1 en el primer dado y 1 en el segundo dado. Y ahí se termina entonces el número de elementos de que estos resultados que sumados me da 2
es solamente uno de esos elementos. Entonces aquí se le aumenta 1 sobre 36. Y de toda esta operación, ¿cuánto me saldrá, por favor? 0,3056. 0,3056. Gracias por, por realizarnos los cálculos. Se va comprendiendo que en este caso, cuando se trata de eventos que son mutuamente excluyentes, no me complica mucho porque son sumas de probabilidades directas. No es muy difícil de calcular. Sí es bueno ordenarse sus datos para no cometer errores. Veamos la otra situación. La otra situación que hace quizás obliga un poquito a razonar más en el tema de ver cuáles de los elementos cumplen las condiciones en cuanto a los eventos que buscamos. Copiemos por favor este ejercicio y vamos a ver una serie de ejercicios, pero del otro tipo de eventos. Listen, Sí, lo escuchamos, Juan, ¿qué nos dice? el 4 y el 6, ¿dónde sale? Disculpe, no le entendí esa parte. ¿Qué parte Juan no le entendió? El 4 sobre 36 más 6 sobre 36, esa parte sí no la entendí. Ah, ya, claro que sí. Estos 4 sobre 36 es exactamente lo mismo que habíamos desarrollado en el ejercicio inicial. Estoy buscando la probabilidad de que la suma me dé 5. ¿Cómo calculábamos esa probabilidad de que me dé 5? Viene siendo 4 sobre 36. ¿Por qué esos valores? 36 en el denominador me dice la definición de probabilidades. Siempre va anotado el número de elementos que componen el espacio muestral. ¿Cuál es el espacio muestral de lanzamiento de dos dados? Es todo este que le estamos denominando S. ¿Cuáles son todos estos elementos? Son todos los posibles resultados de lanzamiento de dos dados. Puede salirme uno con el 1, en el primer dado 1, en el segundo dado 1, en el primer dado 1, en el segundo dado 2. Todos estos resultados, si yo los cuento, son 36 elementos. Por eso se anota ese valor aquí en el denominador. Y en el numerador, ¿qué se va a anotar? Todos aquellos que cumplen la condición de que de la suma me dé 5. ¿Cuáles son esos elementos que sumados me dan 5? El 1 con el 4, el 2 con el 3, el 3 con el 2, el 4 con el 1. No hay más elementos de estos 36 que cuando yo los sume los dos resultados, obtenga como resultado de la suma el número 5. Entonces son 4 elementos. Es por eso que aquí se anota el 4 en esta parte. Para cuando busco la suma que me dé 7, la misma operación. Hay 6 elementos que sumados me dan 7 entre el espacio muestral que es 36. Y el mismo criterio rige para cuando buscamos que o me dé 5 o me dé 7 o me dé 2 la suma. Fue el mismo criterio que utilizamos. No sé si va quedando más claro ahí. Me comenta por favor Juan, si se entiende. Sí, Listen, gracias. Ah, ya, perfecto, perfecto. ¿Alguien más quizá que tenga alguna duda de esto que estamos viendo hasta aquí? Bien, vamos continuando. Si no hay dudas, por favor, se viene esta partecita que se va haciendo un poquito más interesante, pero no es complicado si es que hasta aquí ya se entendió. Hacer ejercicio con esta regla especial que trata o que aplica para eventos que sí son mutuamente excluyentes, no confunde mucho. ¿Cómo reconocemos si son mutuamente excluyentes? Son aquellos eventos que no pueden darse al mismo tiempo. La ocurrencia de uno automáticamente impide la ocurrencia del otro evento. Es como cuando lanzamos una moneda. Los eventos cara y sello van a ser mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque cuando lanzamos una moneda, automáticamente, si vemos nosotros el resultado, por ejemplo, sale cara, ese hecho de que haya sido cara, automáticamente
elimina la posibilidad de que en ese mismo lanzamiento hubiésemos obtenido como resultado de ese lanzamiento también sello. O sea que no se va a poder dar, no va a poder darse el evento que al mismo tiempo el resultado sea cara y que también sea sello. O es cara o es sello, son uno de los dos posibles resultados en cuanto a la catalogación que hacemos en cuanto a los tipos de eventos. Esa partecita de reconocer si es mutuamente excluyente o no es mutuamente excluyente, quizás al inicio nos va a costar un poquito, pero no hay misterio de que con la práctica y los ejercicios que vamos realizando se va entendiendo cada vez mejor. Veamos una serie de ejercicios ahora para eventos que sí son mutuamente excluyentes. ¿Cuáles son aquellos? Perdón, para eventos que no son mutuamente excluyentes. Hablamos de aquellos que sí pueden ocurrir al mismo tiempo. Vamos continuando entonces. Llamémosle como ejercicio número 1 para este tipo de eventos. Y aquí estamos utilizando la regla general de la adición. Aquí utilizamos lo que es la regla general de lo que es la adición. Nos dice el ejercicio 1, si escojo una carta, fíjense, sigo realizando solamente un ensayo, una observación, un experimento. Realizo solamente una extracción. Todavía no estamos viendo qué pasa cuando retiro una carta, después vuelvo a retirar otra carta, vuelvo a retirar una tercera carta. Ese es un tratamiento diferente. Cuando veamos que los experimentos se repiten, ahí ese va a ser su indicador para ustedes y si pueden anótenselo en sus apuntes. Cuando los experimentos se repitan, necesariamente eso me va a indicar que se trata de multiplicación de probabilidades. Cuando hablemos de sumar probabilidades, la observación que se realiza es única, la extracción es única, pero sí, y diferenciemos esto, una sola extracción, pero sí en probabilidades me puede dar que me pida una serie de resultados o que la suma tenga 7, o que la suma tenga 5, o que la suma tenga 2. O sea, un solo lanzamiento de dados, pero los resultados pueden ser variados. Ahí me doy cuenta que debo sumar. Pero cuando me pida que repita el lanzamiento de dados o realice varias extracciones de carta, eso que me indique, o sea, eso me debe indicar que debo multiplicar. Pero por ahora no nos preocupemos de eso, todavía no estamos viendo multiplicación. Seguimos en lo que es suma de probabilidades, pero estos ejercicios que desarrollamos ahora, vamos a utilizar la otra formulita, la que rige para la regla general. Me dice el ejercicio, una baraja 52 cartas, los eventos 8 y trébol me especifica el enunciado que no son mutuamente excluyentes. O sea, no se excluyen entre ellos. Pueden darse al mismo tiempo, me dice. Me dice que hay un resultado que al mismo tiempo puede ser, o sea, una carta que al mismo tiempo puede ser 8 y que también puede estar grabada en esa carta la figura del trébol. O sea, que hay una carta que puede tener el número 8 y que también puede tener grabado el trébol. Existe una carta, fíjense, que puede tener el número 8 grabado y además que le acompaña la figura del trébol. Como pueden darse ambos eventos al mismo tiempo, se puede afirmar que son eventos que no son mutuamente excluyentes. Cuando yo identifique que no son mutuamente excluyentes, ahí me da la pauta para escoger cuál de las formulitas voy a utilizar. Y me pregunta cuál es la probabilidad de extraer un 8 o un trébol justamente de una sola extracción. Busco esta probabilidad. Probabilidad de obtener un 8 unido a la probabilidad de obtener un trébol. ¿Qué me dice la formulita genérica? Probabilidad de A unido a B
En una primera instancia es muy parecida a la anterior, probabilidad de A más la probabilidad de cuando calcule B. Y aquí se adiciona un término más que es una resta que es negativo, que es la probabilidad de que ese evento sea A, intersección se le denomina este símbolo que es como una U volcada, intersección B. ¿Qué quiere decir? Ahí le resta la probabilidad de aquello que es A y al mismo tiempo también es B. ¿Por qué? Porque trata, dijimos, de eventos que no son mutuamente excluyentes. Esta es la fórmula genérica. Esta es la formulita que utilizamos. Veamos cómo interpretamos este ejercicio. El espacio muestral, yo creo que a estas alturas para este tipo de ejercicio nadie tiene duda. Ese viene siendo todos los posibles resultados que tenemos en una baraja. Son 52 elementos. Son 52 cartas. Los eventos 8, ¿cuáles son? En una baraja tenemos un 8 que trae grabada la figura de la espada, un 8 que trae grabada la figura del corazón, por eso utilizamos estas iniciales de las letras, espada, corazón. Hay un 8 que trae grabada la figura del trébol, hay un 8 que trae grabada la figura del diamante. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4 cartas. Entonces, el número de elementos que cumplen la condición de ser 8 son 4. Ahora, el número de elementos que cumplen la condición de ser trébol, ya lo vimos en el anterior ejercicio, los trébol, hay una carta que trae grabado el as y acompaña la figura del trébol, hay otra carta que trae grabado el número 2 y acompaña el trébol, y así, si hacemos nuestro listado, son 3 elementos. Las que cumplen la condición de ser 8 son 4 elementos. Las que cumplen la condición de ser trébol son 13 elementos. Fijémonos ahora, como se trata de eventos que no son mutuamente excluyentes, ahí nos hacíamos la pregunta, ¿será que hay alguna carta, decíamos, que al mismo tiempo es 8 y que también es trébol? Fíjense, lo anoto así. El espacio muestral o subespacio muestral, si quieren, para este evento. Mejor no lo voy a llamar ni como espacio muestral ni como subespacio muestral, sino voy a decir la cantidad de elementos que cumplen la condición de ser 8 y también ser trébol. ¿Cuántos son? Lo voy a llamar como 8 intersección trébol y hago un listadito de todos los elementos que son 8 y al mismo tiempo trébol. Y sucede que hay una sola carta que trae grabado este número 8 y también acompaña la figura del trébol. Entonces el número de elementos que cumple la condición de ser 8 y trébol viene siendo 1. Identificando todos estos valores, me voy a la fórmula y busco la probabilidad de obtener un 8. ¿Qué voy a poner? En el denominador el espacio muestral no cambia, 52, 52, 52, porque es el número total de posibles resultados. Pero de estos 52, ¿cuáles cumplen la condición de ser 8? ¿Cuántos elementos? Me fijo en el listado que hice. Son 4 elementos que cumplen la condición de ser 8. Lo anoto el 4 aquí. Ahora busco la probabilidad de obtener un trébol. ¿Cuántos cumplen la condición de ser trébol? Son 3 elementos, lo anoto aquí y en el denominador se mantiene 52. Me dice que debo restar la cantidad de elementos que son al mismo tiempo 8 y trébol. Hay una sola carta que es 8 y trébol. Lo anoto aquí dividido entre el espacio muestral que es 52. Hago operaciones y se obtiene el resultado. ¿Se va comprendiendo cómo funciona esta formulita de aquí? Por favor, me comentan. Esto estamos hablando para eventos que ya no son mutuamente excluyentes, vale decir, son aquellos eventos que pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Me confirman, por favor, si se entiende mientras los demás van copiando? Listen, esa fórmula que hizo abajo, el P8UT, ese ya es por si fuera excluyente, ¿no ves? ¿Cuál La de formulita? abajo. Lo que pasa es que esa 8 y trébol, arriba, en la parte derecha de arriba, dice que solo es una. Ese sería el resultado cuando sería no excluyente, ¿no ves?
Mm, ¿Y el de abajo qué es? No entiendo. no. Esta partecita de aquí, abajo, le resta la probabilidad de aquellos elementos que son al mismo tiempo 8 y trébol. ¿Cómo calculo esa probabilidad? No es más que realizar la división entre el espacio muestral y en el numerador los que cumplen la condición de ser al mismo tiempo 8 y también trébol, y por eso que aquí lo hemos anotado. A ver, para que se diferencie un poco, si hablamos en términos de conjunto, a este círculo lo podemos denominar como la probabilidad de que sea 8. Y aquí ponemos la probabilidad de que sea trébol. Pero como yo identifico que se trata de eventos que son mutuamente excluyentes, hay una parte que se solapa si hablamos en términos de conjunto, que viene siendo algo así. Y en esta parte hay una parte que es común, esta parte que estoy coloreando. Fíjense, cuando yo sumo probabilidad de que sea 8 más probabilidad de que sea trébol, estoy sumando como que si fuesen los dos círculos separados. Pero para este tipo de eventos me dice que debo restar esa parte que es común. Y esa parte que es común, que viene siendo tanto esta parte como esta parte de aquí, la estoy sumando dos veces. Lo que me hace esta formulita es restarme una de ellas. Una de las partes comunes me dice, le voy a restar la probabilidad de aquello que al mismo tiempo cumple la condición de ser parte de ambos conjuntos. Voy a restar una sola vez aquello que cumple la condición de ser parte de del grupo de los 8 y también parte del grupo de los trébol, yéndome un poquito más a profundidad a darle una interpretación a lo que realiza esta formulita en cuanto a los cálculos. No sé si la duda específica iba por ahí o tal vez sirve un poquito para esta explicación para aclarar cómo se realizan estos cálculos. Si continúa la duda, por favor, coméntenoslas nuevamente y buscamos la forma de que se entienda. Es que yo la pregunta la entiendo como cuál es la probabilidad de extraer un 8 o un trébol. O sea, la entiendo como si fuera al mismo tiempo. Ya, excelente, se tiene que entender así. ¿Por qué? Porque, ya. Entonces, para mí mi respuesta solo sería una carta y nada más. No sé por qué hay lo de abajo. Esa es mi duda, digamos. ¿Por qué lo Ya, de abajo? sí, ahora le entendí su pregunta. Usted lo interpreta, usted que busca la probabilidad de extraer un 8 o un trébol, ya le entiendo, eh, pero cuando usted obtiene, cuando usted obtiene una probabilidad de obtener un 8, fíjese que puede darse 4 opciones que cumplen la condición de ser 8. Hay 4 cartas que tienen grabado el 8, y además van a tener la figura de ser espada, de ser corazón, de ser trébol y de ser diamante. No podríamos nosotros cerrarnos solamente con esta una sola carta que cumple ambas condiciones. ¿Por qué? Porque cuando dice la probabilidad de obtener un 8, no nos limita que sea necesariamente 8 y trébol. ¿Por qué? Porque aquí en el enunciado, si usted lo lee, ¿cuál es la probabilidad de extraer un 8 o un trébol? Esta partecita de la presencia de esta letra O
es lo que nos indica que se deben sumar probabilidades. ¿Por qué? Porque no me está diciendo que busco la probabilidad de obtener un 8 y un trébol, o sea, 8 y trébol. Ahí sí, yo le doy la razón a la interpretación que usted le da, porque ahí sí va a estar buscando solamente esta carta que es 8 y trébol. Pero el enunciado para esta parte le está diciendo cuál es la probabilidad de obtener un 8 o un trébol. En ambos grupos se va a cumplir la condición. Cuando yo obtenga de esta parte, cuando yo obtenga la probabilidad de que me salga un 8, que viene siendo esto aquí, se cumple la condición. También se cumple la condición cuando yo obtenga la probabilidad de obtener un trébol. Este cálculo de 13 sobre 52 también se cumple, es por eso que lo debo sumar. Y debo hacer una resta cuando exista entre ellos una parte que sea común. ¿Cuál es la parte común? Es esa parte que cumple la condición de ser 8 y que también cumple la condición de ser trébol. Entonces, no podría uno interpretar como resultado de decir probabilidad de obtener un 8 unido a trébol, que esto lo represento como O, que me indica que debo sumar. No puedo yo decir que esto es igual a la probabilidad de obtener un 8 y que también sea trébol. Esto es diferente. Por favor, esto es O y esto lo vamos a interpretar como I. No sé si se logra entender la diferencia en cuanto a la probabilidad que nos pide este ejercicio. Sí, Licen, ya la entendí. Bien, no sé si hay alguna otra duda con este ejercicio, por favor, para que se les pueda ayudar. Listen, cuando pida el enunciado en una sola extracción, ¿tendríamos que aplicar esta fórmula? Sí, cuando pida una sola extracción, ustedes lo primero que hacen es darse cuenta que suman. Voy a hacerles como una ayuda a memoria por aquí. Cuando pida una sola extracción, eso me indica que voy a hacer una suma. Pero ¿cómo sumo? Con la regla especial de lo que es la adición o la regla general de lo que es la adición. Son dos fórmulas diferentes. Esta la utilizaré para cuando sean eventos mutuamente excluyentes, aquellos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Y esta la utilizaré para aquellos eventos que no son excluyentes o no son mutuamente excluyentes. Ese es el resumen, si quieren, de la guía que ustedes podrían tener. Pero cuando me pide una sola extracción, no siempre me puede indicar suma. ¿Cuándo va a indicarme suma? Cuando los resultados que me pide son variados. Por ejemplo, si me dice, se hace una sola extracción de una carta, ¿cuál es la probabilidad de obtener el número 10? Y ahí termina. Eso no hay suma, no hay suma de probabilidades porque no me pide resultados variados. Me pide simplemente una probabilidad directa, probabilidad de obtener el número 10 en una sola extracción, a manera que ejercitamos. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Yo sé y de memoria me acuerdo que son 52 cartas, pero aquí ¿qué anoto? ¿Cuántas de esas cartas cumplen la condición de tener grabado el número 10? 4 cartas. 4. Excelente, son 4 cartas, ¿no es cierto? Hacen ustedes la división de 4 entre 52 y les va a dar el resultado. No sé si esta especie de guía se va entendiendo. Aquí cuando es un solo resultado, lo que me pide es una probabilidad en forma directa, no sumo siquiera. Pero sí voy a sumar cuando los resultados que me piden, aquí estamos hablando de probabilidades,
cuando los resultados que me piden son variados, que si yo me pide que la suma me dé 10 o también busca la probabilidad que la suma me dé 8 o me dé 6, podría darse el caso. Sí hemos visto que son eventos mutuamente excluyentes, ¿no? Porque no puede haber una suma que al mismo tiempo sea 10 y que también cumpla la condición de ser 8. De todos modos, hay un par de ejercicios más que nos van a terminar de clarificar la idea de qué se trata este tipo de eventos cuando no son mutuamente excluyentes, cuando pueden ocurrir al mismo tiempo y los debo sumar con esta formulita general de la adición. Vamos continuando, si les parece, por favor, si es que va quedando claro este concepto. Listen, disculpe, ¿será que le podría poner la fórmula de abajo, la de no excluyentes? Perdón, ¿cuál? La fórmula de no excluyentes. Ah, ya, la de eventos no excluyentes. Ahorita voy a ver, no sé cuál era la pantalla que tenía compartida. Ahorita la escribimos. Ya, para eventos, lo voy a escribir por aquí. Para eventos que no son mutuamente excluyentes, me dice de forma genérica que es igual a la probabilidad de A unido a la probabilidad de B, y esto no es más que la suma probabilidad de A más la probabilidad de B, pero a esto le voy a restar una parte de aquello que es común a A intersección con B, que lo interpreto de aquello que es común a A y B. Esta sería la formulita. Sumamos probabilidades con las condiciones de que se trate de eventos que no son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que son aquellos eventos que sí pueden cumplir ambas condiciones. Puede haber parte de esos elementos que cumplen la condición de ser parte de A y también pueden ser parte de B. Vamos continuando, hay un par de ejercicios más que nos ayudan a terminar de consolidar estos conceptos. Pero es bueno que le vamos entendiendo todo esto que estamos avanzando, porque cuando veamos la parte donde se multiplica, se hace un poquito más trabajoso y difícil de interpretar los enunciados. ¿Por qué? Porque es poco común ver situaciones de probabilidades donde solo es suma o donde solo es multiplicación. En la mayoría de los casos, las situaciones se da que dentro de la multiplicación puede estar inserta ciertas sumas de probabilidades. Ahí se hace un poquito confuso interpretarlo. Por eso es lo que les digo, vamos de manera gradual, pero me interesa que todo esto se vaya entendiendo. Vamos continuando. Espero que no suba mucho gradualmente, dicen. No, no se preocupen. Esto lo va a estar flaqueando. No se preocupen, vamos a ir de a poco y sé que se va a ir entendiendo. Aquí hay otro ejercicio, copiémoslo el enunciado, es muy parecido a lo que ya hemos hecho, por si acaso, habla de, para no estar escribiendo todo este espacio muestral, recurrimos a utilizar ejercicios donde la base ya la hemos visto. Nos habla de calcular la probabilidad de obtener de la suma de dos dados un número par. Fíjense, nos pide un número par, o cuando aparezca O, esto ustedes lo van a interpretar como que debo sumar, por si acaso.
un número par o menor que 5 al lanzar simultáneamente dos dados. ¿Será que estos dos eventos son o no son mutuamente excluyentes? Si sumamos de estos 36 resultados, posibles resultados, que son de lanzamiento de dos dados, puedo tener todos estos resultados, que en total son 36 elementos. ¿Será que dentro de estos resultados hay algunos que sumados me dé par y al mismo tiempo sean números menores que 5? Sí, ¿no es cierto? No excluyente. Puede darse y eso lo hace evento no excluyente. Por ejemplo, si yo sumo el 1 y el 1, aquí me va a dar un 2. Es par, cumple la condición de ser par. ¿Y será que este número es menor que 5, el 2? Sí, es menor que 5. Entonces este número es par y además es menor que 5. Después el 1 con el 2 me da 3. ¿Será par? No, no es par, entonces no me interesa mucho. El 1 con el 3 me da 4 la suma. Es par y también es menor que 5. O sea, dentro de estos 36 elementos hay números que cumplen ambas condiciones. O sea, al mismo tiempo cumplen la condición de ser par y también cumplen la condición de ser menores que 5. Es a eso lo que me voy cuando lo utilizo esto de ejemplo para entender cuando se trata de eventos que son excluyentes o eventos que no son excluyentes. En este caso, me dice, me aclara, no son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, eso me indica que yo utilizo la regla general de la adición. Y hago un listadito. Voy a enlistar todos los que sumados sean par. Los voy anotando. Anoto aquí, simplemente me fijo de estos resultados. El 1 con el 6, me da 7, no es par, no lo anoto. Y voy viendo todos estos resultados. Y llego a la conclusión de que hay 18 resultados que cumplen la condición de ser par. Más aquí abajo anoto aquellos, hago un listadito de aquellos que cumplen la condición, de aquellos resultados que cumplen la condición de ser menores que 5. El 1 con el 1, sumado el 1 con el 1, ¿es menor que 5? Sí, porque me da 2. El 1 con el 2 será menor que 5. Sí, ¿no? Porque si sumo el 1 con el 2 me da 3 y cumple la condición de ser menor que 5. Por un momento me olvido de la primera condición. Una cosa es la primera condición de que sea par y otra cosa es la segunda condición de que sea menor que 5. Aquí anoto los que cumplen la condición de ser menor que 5. Me dicen que hay 6 elementos. Y después hago un tercer listado de aquellos que cumplen ambas condiciones, que al mismo tiempo son números pares y también cumplen la condición de ser menores que 5. Aquí los anoto, según lo que íbamos viendo aquí. El 1 con el 1 cumplen las condiciones, el 1 con el 3 también cumplen las condiciones, el 2 con el 2 cumple ambas condiciones, el 3 con el 1 también cumple ambas condiciones. ¿Cuántos son el número de elementos que cumplen la condición de ser par y también son menores que 5? Son 4 elementos. Con estos valores me voy a la fórmula y digo la probabilidad de que sea par unido. Unido lo interpreto cuando veo esta O. Cuando veo esta O lo represento con lo que es unión, lo represento con lo que es suma. Unido a que sea menor que 5. Es igual, la fórmula se desglosa así. Probabilidad que sea par más la probabilidad de que sea menor que 5 menos la probabilidad de que sea par y también sea menor que 5. ¿Cómo calculo esta primera parte? Probabilidad que sea par. No es más que recurro a estos 18, que son el total de elementos o resultados que cumplen la condición de ser par dividido entre el espacio muestral, que viene siendo 36. Sigo con esto de aquí, busco la probabilidad de que sea menor que 5. ¿Cuántos cumplen la condición de ser menor que 5? Son 6.
dividido entre el espacio muestral, que son 36, menos la parte que es común a ambos grupos, la cantidad de elementos que cumplen la condición de ser par y también ser menores que 5. Son 4 entre cuántos, entre 36, que es el espacio muestral. Hago estas operaciones y me da como resultado 0,55. Consulto, ¿se comprende la resolución de este ejercicio? Como, no sé si va aclarándose un poquito más la figura, va aclarándose la figura de aquello que son eventos no excluyentes. No siempre la parte que es común, no siempre va a ser solamente una, como en el anterior ejercicio. Pueden haber varios elementos, como en este caso 4 elementos, que cumplen la condición de ser común a ambos grupos, ¿no? Al grupo de los pares y al grupo de los menores que 5. En el anterior ejercicio había solo un elemento que era común a ambos grupos. En este caso, fíjense, pueden darse varios casos, o sea, varios elementos que cumplan ambas condiciones. Vamos copiando este ejercicio. Hay un ejercicio más de este tipo, por favor, que quiero que lo veamos. ¿Me confirman si lo tenemos copiado para seguir? Un ratito, Liz, por favor. Vamos avanzando. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Copiemos este enunciado, por favor. Bien, fíjense,
para este enunciado es un ejercicio muy característico. Nos dice de 300 estudiantes, nos da el espacio muestral aquí. 100 están inscritos en contabilidad, lo denominamos con la letra C, y 80 en álgebra. Estas cifras de inscripción incluyen 30 estudiantes que de hecho están inscritos en ambos cursos. Nos pregunta cuál es la probabilidad de que un estudiante, volvemos aquí a la parte donde dice uno solo, se elige solamente un estudiante elegido al azar, está inscrito únicamente en contabilidad o únicamente en álgebra. ¿Cómo calculamos eso? Buscamos la probabilidad de que esté inscrito en contabilidad o álgebra. Como se trata de eventos que no son mutuamente excluyentes porque hay un grupo de estudiantes que pertenecen a ambos cursos, utilizo esta regla general que va a ser la probabilidad de los inscritos en contabilidad más la probabilidad de los inscritos en álgebra, y aquí le resto una parte de aquellos que están inscritos en ambos cursos, que son común a contabilidad y álgebra. ¿Cómo calculo la probabilidad de los de contabilidad? Son 100 entre 300 más la probabilidad de los de álgebra, me dice que son 80 entre 300, y la parte común, vale decir, los que están inscritos en contabilidad y álgebra, son los 30 dividido entre 300, que es el espacio muestral, y me da el valor de lo que es la probabilidad que andamos buscando. Creo que con eso vamos cerrando esta parte de lo que es sumar probabilidades. Copiémoslo, por favor, no sé si hay dudas, las comentan antes de seguir avanzando. Como no es largo, voy pasando de diapositiva, me confirman si ya lo tenemos, por favor. Un ratito, Lisa. No, listen, espere, tranqui. Claro, no, la esperamos, la esperamos. ¿Me confirman si ya lo tenemos, por favor? Sí, Un Lisa. ratingo, listen. Un ratingo. Ya voy por lo último. Ya, claro que sí, la esperamos. Ya, listen. Ya, perfecto, gracias. Continuamos entonces. Quiero pasar a la siguiente diapositiva donde aparecen otro nuevo concepto, que es el que me va a servir para saber qué fórmula utilizo cuando deba multiplicar. Aparecen aquí lo que viene siendo la multiplicación de probabilidades, y con ello trae dos conceptos, por favor, que vamos conociéndolos, que lo vamos a utilizar mucho. Hay que familiarizarse con estos dos conceptos, así como desde la anterior unidad nosotros hemos venido manejando lo que viene siendo eventos que son mutuamente excluyentes, aquellos que no pueden ocurrir al mismo tiempo, y eventos que no son mutuamente excluyentes. Aparecen estos conceptos dentro de lo que es la multiplicación de probabilidades, eventos que son independientes y eventos que son dependientes. Y con ello va, para eventos dependientes, va casado un concepto de probabilidad condicional. ¿Qué viene siendo evento independiente? La definición nos dice dos eventos son independientes cuando la ocurrencia o no ocurrencia de uno
no tiene ningún efecto sobre la probabilidad de ocurrencia del otro. ¿Qué quiere decir independientes? Cuando no tienen ningún tipo de relación, cuando no tienen ningún vínculo, llamémoslo así. Esos son los eventos independientes. Les doy un ejemplo de evento independiente. Si yo lanzo un dado, y me sale, qué sé yo, por decir el número 1, recojo el dado, lo voy a lanzar nuevamente el dado. Fíjense, ya estoy realizando dos lanzamientos. Lancé un dado, me salió el número 1. Lo recojo el dado, lo voy a lanzar nuevamente. ¿Será que por el hecho de que en el primer lanzamiento me haya salido el 1, hay algún favoritismo de que en el segundo lanzamiento me vuelva a salir el número 1 o me puede salir cualquiera de los 6 resultados? A criterio de ustedes, ¿qué dicen? Cualquiera. Cualquier resultado, ¿no es cierto? Obviamente estamos hablando de dados que no son cargados, dados normales. Sí, nos puede salir cualquiera de los 6 resultados. Ese viene siendo un evento independiente. El hecho de que yo repita el experimento, el hecho de que en el primer lanzamiento me salga el 1, no tiene ningún vínculo para que en el segundo lanzamiento me vuelva a salir el número 1 o no me salga el número 1. No hay relación entre los experimentos que se realizan de forma consecutiva. Ese viene siendo un evento independiente, o lo mismo cuando lanzo una moneda. Si me sale cara en el primer lanzamiento y voy a lanzar por una segunda vez, recojo la moneda, la voy a lanzar, no tiene ninguna relación el segundo lanzamiento con el primero. No porque me haya salido cara quiere decir que nuevamente me vaya a salir cara. No hay ninguna relación. Cuando realizo un segundo lanzamiento, las condiciones vuelven al inicio, están como estaban al empezar todo. Tengo disponible todas las opciones. Ese viene siendo un evento independiente. Ese es el concepto, por favor, que lo vamos a ir adoptando de aquí para adelante para hacer multiplicación de lo que son probabilidades. Y existen otros eventos que sí tienen dependencia. Existen otros eventos que sí tienen dependencia. La definición nos dice: dos eventos son dependientes cuando la ocurrencia o no ocurrencia de uno sí afecta la probabilidad de ocurrencia del otro evento. ¿Qué dice? Dos eventos son dependientes cuando la ocurrencia o no ocurrencia de uno sí afecta la probabilidad de ocurrencia de otro evento. Por ejemplo, ¿qué les voy a poner de ejemplo? Tengo una tienda de televisores y en el mostrador tengo dos televisores, uno que está sano y otro que está fregado. Uno que está sano y otro que está fregado. Viene un cliente, se compra el primer televisor, obviamente le voy a vender el que está sano, ya se lo lleva, ya se lo llevó ese televisor. Para el siguiente cliente que venga, ¿será que él tiene disponible las dos opciones de televisores, el sano y el fregado? No, no es cierto, porque el primer cliente ya vino y se llevó el sano. Para el segundo solamente le queda una restricción de un televisor fregado. Seguramente no lo va a querer comprar, no sé, ¿no? Pero lo que quiero que se entienda es la dependencia que existe, diferente a lo que manejábamos en eventos independientes, como en el lanzamiento de la moneda. Otro ejemplo que les puedo poner: tengo en una cajita una bolita, pónganle cualquier color azul. Si realizo una extracción, obviamente me va a salir la bolita azul. Para cuando quiera, y la dejo afuera, para cuando quiera realizar una segunda extracción, ¿será que hay la posibilidad de sacar alguna otra bolita? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque ya la saqué en la primera extracción. Ese viene siendo un evento dependiente. Hay una relación entre los diferentes experimentos consecutivos que voy realizando. Como parte conceptual, solamente esos dos conceptos me interesa que se comprenda y se quede claro. ¿Habrá duda para alguien de lo que son eventos dependientes y eventos independientes? Por favor, me comenta si alguien tiene duda. Si no hay dudas, continuamos. Son los dos conceptos simplemente que quiero que se manejen hasta esta parte.
Con estos dos conceptos, bueno, aquí hay un concepto más de que es probabilidad condicional. Me dice cuando dos eventos son dependientes, cuando hablamos de probabilidad condicional va relacionado a eventos dependientes, por si acaso. ¿Cuáles son los dependientes? Los que se van modificando a través de cada observación que se realice. Nos dice si utiliza el concepto de probabilidad condicional para designar la ocurrencia de un evento relacionado. Si P sub B habla de la probabilidad de B no es igual a 0, entonces la probabilidad condicional de A en relación a B, es decir, la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B, por favor, esta partecita, en sus apuntes escríbanla, esta formulita como probabilidad condicional. Esta es la formulita que tenemos aquí. Y este término, probabilidad de A dado B, esto no es dado de lo que utilizamos para jugar o de lo que hemos visto en los ejercicios. Simplemente quiere decir, la probabilidad de A, puesto que ya ocurrió B, puesto que ya sucedió esto otro, en la mayoría de los libros o las bibliografías lo encuentran como dado. Probabilidad de A, dado que ya sucedió B. Y se lo representa por una rayita vertical que separa ambas. No es una división inclinada, por favor. Aquí en la fórmula tenemos nosotros probabilidad de A, dado que ya ocurrió B. Fíjense, aquí hay una rayita vertical que separa la A de la B. Nos dice que es igual a la probabilidad de A intersección con B, lo que hablábamos en los anteriores ejercicios, aquella parte que es común a A y a B. Aquí toma la parte común, aquello que cumple ser parte del grupo A y tiene una parte que también es del grupo B, dividido entre lo que es una probabilidad de B. Por ahora, escribámosla la fórmula, anótensela la fórmula simplemente, después vamos a ver cómo funciona. Y casado con los otros dos conceptos, aparecen aquí dos formulitas, que quiero que se las anoten y lo registren en la parte al tipo de evento que corresponde. ¿Qué quiere decir? Tenemos, al igual que en la Listen, suma, un retengo, la vuelve, por favor. claro, al igual que en la Tarde. suma, vamos a tener una formulita que es que se la denomina regla especial de la multiplicación, y va a haber otra formulita que aplica para lo que es la regla general de la multiplicación. ¿En qué casos utilizo una fórmula y en qué casos utilizo otra fórmula? Va casado al tipo de evento. Si se trata de evento dependiente, utilizaré una fórmula, y si se trata de evento independiente, utilizaré la otra fórmula. Voy a pasar de diapositiva. Entonces, me dice que hay una regla especial que se aplica solo a sucesos o eventos independientes. Cuando se trate de eventos que no tienen relación, eventos independientes, entonces voy a utilizar una regla especial. Que esa regla especial me dice que si A y B son eventos independientes, la probabilidad de que se den A y B, la probabilidad de que se den A y B es igual al producto de sus probabilidades respectivas. Y la anotan en esta formulita, por favor, que tienen aquí. Regla especial de la multiplicación. La anotan en esta formulita, fíjense. Aquí me dice probabilidad de A intersección a B. Ya aparece este otro símbolo que es como una U volcada. Probabilidad de A intersección B. Cuando hablemos de A intersección B, relaciónenlo ustedes con la letra I. Cuando hacíamos suma, relacionamos la letra O, pero era con el símbolo de unión, el que era como una U. Cuando relacionemos la I, viene utilizándose este símbolo de intersección, como que la U volcada. Entonces me dice la regla especial, probabilidad de A intersección B, me dice que es simplemente la multiplicación de las probabilidades.
la probabilidad de A en forma directa multiplicado por la probabilidad de B. Para cuando voy a utilizar la regla general, esta formulita la voy a seleccionar para cuando se trate de eventos que tienen dependencia. Por favor, ustedes identifican la dependencia o la no dependencia y ahí eligen la fórmula. Cuando vemos la presencia de eventos que son dependientes entre sí, nos dice que la probabilidad de ocurrencia conjunta de A y B va a estar dado con la siguiente fórmula, lo mismo. Probabilidad de A intersección B, fíjense, es el mismo encabezado de la fórmula, el mismo inicio de la fórmula, estoy buscando la probabilidad de A intersección B. La voy a calcular para eventos dependientes como la probabilidad de A, hasta aquí mantiene, y aquí ya cambia, multiplicado por la probabilidad de B, dado que ya sucedió el evento A. La probabilidad de B, dado que ya sucedió el evento A. Ahí varía, simplemente en esta parte varía las dos formulitas. Copien las fórmulas, por favor, y vamos a ver un par de ejercicios de lo que es multiplicación de probabilidades. ¿Me confirman cuando tengamos copiado la fórmula, por favor? Ya está, Lisa. Bien, vamos continuando. Van a anotarse, vamos a realizar algunos ejercicios. Van a anotarse este enunciado, son enunciados muy cortitos. Y utilizamos los ejemplos más clásicos y comunes para ir viendo de manera gradual cómo se multiplican probabilidades. Nos dice, si lanzamos una moneda 3 veces, calcular la probabilidad de obtener 3 caras. ¿Cuál es el evento que buscamos que se obtenga cara? Y en el segundo se obtenga cara y después se obtenga cara. Entonces el encabezado de la fórmula, hace rato la teníamos como probabilidad de A intersección B. Para eventos independientes no era más que la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Pero pueden darse el caso, perdón, aquí es multiplicación, pero puede darse el caso que tengamos no solamente dos elementos que se van a multiplicar, como en este caso, tenemos 3 elementos que se van a multiplicar. Si hacemos un cuarto lanzamiento, 4 veces, lo único que aumenta la formulita es una multiplicación más a lo que tenemos aquí. Para el caso de que sea 3 veces el lanzamiento de la moneda, decimos, por un lado, identifiquemos que estamos repitiendo el experimento. Hasta lo anterior que hemos visto, solamente se lanzaba una vez, ya sea 2 dados, 3 dados, se lanzaba una vez una moneda, 2 monedas. En este caso, estamos hablando de una moneda, pero que la vamos a lanzar 3 veces. Vamos a repetir los lanzamientos que se realizan. Cuando se repiten los lanzamientos, ahí yo multiplico, ahí sé que debo multiplicar. En este caso, busco la probabilidad de obtener una cara y que el segundo sea una cara y que el tercer lanzamiento sea una cara. Si yo me doy cuenta de que se trata de evento independiente, ¿por qué? Porque lo hemos visto de que no hay dependencia del segundo lanzamiento con el primer lanzamiento en cuanto a los resultados.
no hay relación alguna, no porque me salga cara en el primero, en el segundo me va a salir nuevamente cara, no, no hay relación. Entonces son eventos independientes. Escojo la regla especial y me dice que es la multiplicación de cada probabilidad que sea cara, multiplicado por la probabilidad que sea cara, multiplicado por la probabilidad que sea cara. ¿Cómo calculo la probabilidad de que sea cara en un lanzamiento? Cuando hago un lanzamiento, ¿cuántas opciones de resultado tengo? Dos. O me sale cara o me sale sello. De forma abreviada lo represento así. El espacio muestral tengo dos elementos. O sale cara o sale sello. ¿Cuántos son esos elementos? Dos. Eso va aquí al denominador. Estoy calculando la probabilidad de que sea cara. Y de estos dos resultados, ¿cuántos cumplen la condición de ser cara? Solamente este de aquí, ¿no es cierto? Entonces, los que cumplen la condición de ser cara, hay un solo elemento. Es por eso que cuando yo busco la probabilidad de que sea cara, es igual a un medio. Si voy a repetir esto y busco nuevamente la probabilidad que sea cara, nuevamente es un medio. Y si lanzo una vez más, va a ser de nuevo un medio. Y si yo multiplico un medio por un medio por un medio, seguramente llego a este resultado, que es ese valor de la probabilidad de obtener cara, el segundo cara y el tercero cara. ¿Se va entendiendo esta parte? Fíjense, es un ejercicio que está muy expresado en su forma básica. Lo hemos hecho, creo que este lanzamiento, este ejercicio en la primera parte de probabilidades, donde buscaba solamente un lanzamiento, la probabilidad de obtener una cara, a que era igual al número de elementos de aquellos eventos que cumplen la condición de ser cara, que era 1, sobre el espacio muestral de lanzamiento de una moneda, que son 2. Un medio es lo mismo que 0,5 expresado en forma porcentual, viene siendo el 50% de probabilidad de obtener una cara. Y el otro 50% de probabilidad va a ser la probabilidad de obtener un sello, que igual hay uno solo que cumple, un solo elemento que cumple la condición de ser sello, de un total de dos posibles resultados, que es el espacio muestral, y eso me da 0,5, o expresado en forma porcentual, que son el 50%. ¿Se va entendiendo este ejercicio de las tres caras? Dicen, eso de arriba sería en caso de que solo fuera una lanzada nomás. Correcto, un solo lanzamiento. Ah, ya. Esto de aquí arriba lo hemos resuelto en las anteriores clases. Ah, ya. Y ese n quiere decir multiplicación, ¿no ves? C por C por C, o sea, esa n, ¿sí eso? Esta U volcada, Ah, sí, intersección, sí, sí. ah, Quiere ya. decir C por C por C. Y esto relaciónenlo con la letra I. La Ok. probabilidad de obtener una cara y la probabilidad de obtener una cara y la probabilidad de obtener una cara. Cuando les va a tocar sumar probabilidades, de alguna O, manera ustedes van a encontrar por ahí, en vez de la I, la letra O, ya listo. cuando toque sumar. Son indicadores pero que les va a ayudar. En muchos casos no viene así de limpio el enunciado donde uno dice, ah, ya solamente voy a multiplicar. En muchos de los casos se va a tener que sumar probabilidades dentro de las multiplicaciones, que es en realidad lo más común que vamos a hacer. Pero por eso me interesa que esta parte se vaya entendiendo. Lisa, siempre se va a poner ese 1. ¿Cuál uno, este uno en los cálculos? Sí. Depende de la probabilidad, ¿no? Para lanzamiento de moneda, sí, ¿no? Porque son solo dos resultados. Pero, por ejemplo, si se trata de lanzamiento de un dado y yo busco, bueno, de lanzamiento de un dado, yo busco la probabilidad de extraer el número 6. ¿Cómo calculábamos? ¿Se acuerdan? Probabilidad en su forma simple. Abajo va el espacio muestral, son las 6 posibilidades de resultado. Y de esos 6 resultados, ¿cuántos cumplen la condición de ser el número 6? Hay uno Solo solo, uno. 1. un sexto, no sé en forma decimal esto cuánto nos hará, por favor, un sexto.
Vamos, si alguien me ayuda. 0,17. Ya, gracias. 0,17. Y si yo vuelvo a lanzar el dado y busco la probabilidad de obtener un 6, y en el segundo lanzamiento busco la probabilidad de obtener un 6, y en el tercer lanzamiento busco la probabilidad de obtener un 4, ¿cómo calcularía eso? Son ¿Solo con el eventos lanzamiento de cuántos, de 3 dados o un dado? 3 veces, ¿no? Un dado que lo voy a lanzar 3 veces. El primer dado busco la probabilidad de obtener un 6. La segunda vez que lanzo, busco la probabilidad de obtener un 6, y la tercera vez que lanzo, busco la probabilidad de obtener un 4. Me fijo si se trata de evento dependiente o independiente. Ah, se trata de evento independiente. Entonces la regla especial es la probabilidad de obtener un 6 multiplicado por la probabilidad de obtener un 6 multiplicado por la probabilidad de obtener un 4. ¿Qué valores? ¿Cómo calculo eso? La probabilidad de obtener un 6, ya lo hemos visto aquí arriba, es un sexto. Todo es un sexto. Multiplicado por la probabilidad de obtener un 6 nuevamente es un sexto. Y la probabilidad de obtener un 4 es Es un igual sexto igual. a un sexto, ¿no es cierto? Hay un solo lado del dado que cumple la condición de ser 4. ¿Entre cuántos resultados? Entre 6. Por eso que la probabilidad de obtener un 4 también viene siendo un sexto. Si hago estas operaciones 0,17 por 0,17 y por 0,17, ¿cuánto nos hará? A mí me salió 0,0046. Sí. 0,0046. 6. Ya, gracias. Fíjense que se va haciendo valores más bajitos de probabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decirme eso? Que son situaciones que muy difícilmente van a ocurrir, ¿no? Es como que yo busque la probabilidad de que en todos mis lanzamientos obtenga el número 6, creo que es el número más buscado cuando juegan dados, ¿no? Entonces, las probabilidades son menores, y es por eso me refleja estos valores. Mientras los valores de probabilidad se van haciendo más bajitos, es algo que es muy difícil que ocurra. Ahora, no sé si se va entendiendo estos ejercicios, quiero hacerles una variante por aquí. Habíamos buscado que las 3 sean caras. Yo puedo decir, volviendo a este ejercicio de lanzamiento de una moneda 3 veces, puedo ser muy específico y pedir la probabilidad de que la primera sea cara, y buscar que la segunda sea sello, y que la tercera sea sello. ¿Eso a qué va a ser igual? Si son eventos independientes, voy a buscar la probabilidad de que sea cara, multiplicado por la probabilidad de que sea sello, recojo la moneda, la vuelvo a lanzar y busco la probabilidad de que el tercer lanzamiento también sea sello. ¿Esto a qué va a ser igual? A lo mismo que tenemos anotado aquí, ¿no? Probabilidad de que sea cara es un medio, probabilidad de que sea sello es un medio, probabilidad de que sea sello es un medio, y seguramente obtendré 0,125 el valor de probabilidad. ¿Se va entendiendo esta situación? Sí, Lisan. Apelo sí a la sinceridad de los 40, y bueno, ya son Sí. 47, eran, de las 60 personas que están participando de la clase. Se comprende esto, es muy básico en cuanto a probabilidades. Esto es como que la parte esencial que se debe comprender para no perderse en lo posterior que se nos viene. Así que si necesito quedarme el resto de la clase en este ejercicio, lo voy a hacer, pero necesito que las 60 personas que estén en clase me confirmen si se entiende. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Que los que de alguna manera estén confundidos, por favor, manifiesten si es que tienen problemas para entender qué son estos medios. No quisiera que mañana pasado o de aquí a unas 2, 3 clases alguien desentone y me dice, si yo lanzo una moneda, ¿qué viene siendo un medio? No lo entiendo. O sea, yo creo que mañana pasado, de los que están participando de la clase de hoy, no creo que haya uno que nos diga, ¿y por qué un medio es la probabilidad de lanzamiento de una moneda? Bueno, a esta altura
yo no voy a tener ningún problema en decirle la probabilidad de lanzamiento de una moneda y yo busco la probabilidad de que sea cara, va a ser 1, que es el lado de la moneda que cumple la condición de ser cara, porque solamente hay un lado de la moneda que es cara, de un total de 2 posibles resultados. Eso me da un medio, y si hablamos de matemáticas, un medio es lo mismo que decir 0,5. Pero ya que cuando estemos haciendo probabilidades condicionales, más adelante alguien nos diga, ¿y por qué el lanzamiento de una moneda, y yo busco la probabilidad que sea cara, ¿por qué hago esta división de un medio? Ya no deberíamos estar en esas situaciones. Por eso, para este ejercicio, consulto, ¿se comprende, por favor, si alguien tiene problemas en entender este ejercicio, nos comente? ¿Se entiende por todos? Sí, Lizzie. Excelente. Excelente. Me agrada mucho escuchar eso. Si el ejercicio yo le aumentara aquí a esto que me decía la probabilidad de obtener las 3 caras, habíamos visto que si eran 4 no cambia en nada, probabilidad de obtener cara, y el segundo que también sea cara, y el tercero que también sea cara, y el cuarto que también sea cara, no va a variar en nada más que aumentarle una probabilidad más, ¿no es cierto? Probabilidad de que sea cara multiplicado por la probabilidad de que sea cara, multiplicado por la probabilidad de que el tercero sea cara, multiplicado por la probabilidad de que el cuarto sea cara. Y no va a ser más que un medio por un medio por un medio por un medio, 4 veces esa operación. Sé que nadie se complica porque ya son 4. Ahora, vuelvo nuevamente al inicio. Aquí hemos visto este ejercicio, probabilidad que las 3 sean caras. Después hemos visto la probabilidad de que sea cara, sello y cara. Y si me dijera calcular la probabilidad de estos 3 lanzamientos, seguimos con los 3 lanzamientos, calcular la probabilidad que de esos 3 lanzamientos busco la probabilidad de obtener por lo menos 2 sellos. ¿Cómo lo harían? Es lo mismo, le dicen. ¿Sí? Sí, porque es independiente, o sea, es como que se lo lleva la suerte, digamos. Ya, excelente. Sí, dicen es igual. Y si les digo, el que me lo resuelva, aprueba la materia, ¿cómo mantendrían eso? ¿Decir que es lo mismo o no? Sí. Sí, dicen. Ya, Es lo mismo. fíjense, lo primero, y eso va como una parte de recomendación cuando nos toque resolver ejercicios de probabilidad. Lo primero que debemos hacer es el encabezado de la formulita. Esto de aquí, por favor. Esto es una guía, una especie de punto de partida para no equivocarse. Esto de aquí. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo la probabilidad de que si yo soy muy exigente, lo anoto como lo voy leyendo el enunciado o lo anoto como lo escucho. Me pide la probabilidad de que por lo menos obtenga 2 sellos. Fíjense, este es mi encabezado de la probabilidad que busco y lo anoto así. Busco la probabilidad de que por lo menos obtener 2 sellos. Esto que hicimos aquí sí puede tener razón de forma parcial las personas que me decían es lo mismo. De forma parcial sí pueden tener razón. Podría Puede dar, ser,
podría darse el caso de que sea la probabilidad de que sea cara y sea sello y sea sello. Se cumple esa condición. Tengo dos sellos, pero su compañera se estaba animando a decirnos podría ser, y la escucho lo demás que nos decía, por favor. 3 sellos también. Ah, O ya sea, podría ser que sea 3, ajá, sello y que también sea sello sello. y que también, O dos sellos. Ya los puse los 2 sellos. y que también sean sellos, ¿no? ¿Qué más podría Sí. ser? También podría ser 3, 4 sellos. Depende, ¿no? De cuántos lanzamientos. Si son 3 Dice lo veces, mismo. si No son sé, 3 son veces, todos. son 3 sellos. El ejercicio ya está planteado, ¿no es cierto? Son solo tres veces, entonces no podría ser 4 sellos ni 5 No. sellos, no puede darse, solo hasta 3. ¿Será Podría que ser 2 sellos y una cara. ya excelente? O sea, entonces por aquí, Ahí está arriba, pero le dicen una entonces, cara y 2. entonces fíjense, entonces pudo haber ocurrido de este otro modo, que sea la probabilidad de que el primero haya sido sello, el segundo haya sido sello, y al final me haya salido una cara. Cumple la condición, así por lo menos 3 sellos, perdón, por 2. lo menos 2 sellos, sello y cara, ¿no? ¿Qué más podría haber ocurrido y que se cumpla también con esta condición? El listen sería de que salga sello intersectado con la cara, luego intersectado con otro sello. Ya, sello entonces en la primera cara y después Sello. sello. A ver, entonces, sí, tiene razón. Ahí cumple la condición de tener por lo menos 2 sellos. Hubiésemos tenido sello en la primera, lo voy a borrar ese sello que parece, la colita se pegó con la S y después ustedes lo van a revisar en sus apuntes y no le van a entender. Aquí es sello. Entonces, sello y el segundo cara y el tercero sello. Perfecto, excelente. ¿Podrá haber alguna forma más en la que se cumpla esa condición? Si revisamos estas 4 opciones, dijimos si los 3 son sello, estamos dentro de la condición, por lo menos 2 sellos. Esas son todas. Porque si tuviésemos probabilidad de cara y después cara y después cara, Ya no esa, cumple. esa no cumple, ¿no es cierto? Esa la desechamos totalmente porque no cumple la condición de tener 2 sellos. Entonces, fíjense, cuando se pide una probabilidad donde se cumpla la condición con más de una opción, fíjense aquí se nos cumple con esta primera opción, se nos cumple con la segunda, se cumple con la tercera y se cumple con la cuarta. Yo ahí, y por favor atiendan las personas que están en clase, yo ahí voy a denotarlo de este modo. O sucede de este modo, o se da de este otro modo, o podría también suceder de este otro modo aquí, como también podría haber ocurrido de este otro modo. Y esa O Es una suma. es una suma. Cuando yo quiera calcular eso, debo a esto, todo esto de aquí, sumarle esta otra segunda forma, debo sumar esta otra tercera forma y debo sumar esta otra forma. Es ahí cuando les decía, dentro de las sumas o dentro de las multiplicaciones puedo tener sumas, o dentro de las sumas puedo tener multiplicaciones, si vale el término. Dentro de estas sumas que estoy haciendo, tengo la presencia de multiplicaciones. Hago lo mismo que hacía por aquí, la probabilidad de obtener cara, sello y sello. Sé que al final me va a dar cuánto, aquí me va a dar 0,125. La probabilidad que de los 3 sean sellos me va a dar también 0,125. Por aquí también me va a dar 0,125. Por aquí también me va a dar 0,125.
y al final ese resultado va a ser la suma 0,125 más 0,125 más 0,125, no sé cuánto nos da eso, por favor. Como que va aumentando la probabilidad, ¿no, Lisen? Ujú. ¿Cuánto nos da, por favor, eso? 0.5. 0.5. Ya como resultado 0,5. Entonces, para los que al inicio se animaron a decir, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense, hay que tomar ese detallito en cuenta. Ya sin querer me salí del tema y me fui directo a lo grueso de lo que es esta unidad. En probabilidades, esto es lo más común que van a toparse cuando les pida, y ahí lamentablemente, fíjense, aparecen desigualdades. Cuando sé que debo sumar, cuando aparecen desigualdades y no me pide un resultado fijo. ¿Se acuerdan cuando les decía debo sumar cuando los resultados que me piden son variables? Me piden o que me salga un libro de física o que sea de biología. Me piden como resultado de probabilidad no algo específico, sino me dan opciones, o obtengo esto o que esté inscrito no sé, en aritmética y álgebra, no recuerdo el ejercicio que hicimos anteriormente, pero me piden variedades de resultados. Aquí, ¿qué me está pidiendo? Que por lo menos se obtenga 2 sellos. No me pide algo específico, no me dice la probabilidad de que sea cara y después sea sello y después sea sello. Me está diciendo que por lo menos dos sellos. Esto es lo grueso en probabilidades. Por favor, esta partecita que se entienda. Si se entendió esto que hicimos al inicio, yo sé que en esta parte donde sumamos probabilidades no debería estarnos complicando. Pero aún así, si hay alguien que tiene dudas, por favor nos comenta. ¿Se comprende, por favor? No. Nos comenta si se entiende. Mientras vamos copiando, quiero ver un par de ejercicios más. Se entendió, dicen. Excelente, excelente. ¿Me confirman si lo tenemos copiado, esto que le hemos aumentado por aquí para continuar? Sí, dicen. Perfecto, gracias. Vamos terminando de consolidar este concepto. Aquí hay un ejercicio número 2 que es muy parecido a lo que ya hemos hecho. Me dice, si se extrae una carta de una baraja de 52 cartas, fíjense que hay un término que les debe indicar a ustedes de que se multiplica. Se repone la carta extraída, que quiere decir se la reincorpora, y se vuelve a extraer otra vez, y se vuelve a extraer una segunda carta. Obviamente no sabemos si se va a sacar la misma, ¿no? Puede ser una probabilidad. Y se extrae una segunda carta. Nos dice cuál es la probabilidad de que ambas sean del número 8. Lo primero, ¿se trata de una sola extracción o se repite la extracción? Se repite, ¿no? Porque nos dice se repone y se extrae una segunda carta. Ah, se repite, eso ya a mí me indica multiplicación. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar la probabilidad de que la primera sea 8, como se repite, intersección, la segunda sea 8. Lo tengo por aquí abajo. ¿Será que son eventos dependientes o eventos independientes? Cuando yo extraigo una carta, si habían 52 y saco una, quedan 51. Para realizar la segunda extracción, si es que no realizo esta reposición, ya las condiciones serían diferentes, ya no habrían 52. Pero si la reincorporo antes de realizar la segunda extracción, vuelven a estar las 52 cartas que habían al inicio.
Eso lo convierte en un evento independiente. Para cuando yo realice la segunda extracción, no va a influir en nada el hecho de que en la primera extracción haya tenido cierta carta. Entonces lo convierte en evento independiente. ¿Y cómo calculo esa probabilidad de obtener un 8 y un 8? Si yo sé que es evento independiente, digo la probabilidad de obtener un 8 multiplicado por la probabilidad de obtener un 8. ¿Cómo calculo la probabilidad de obtener un 8? Ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores. Son 4 las cartas que cumplen la condición de ser 8. Fíjense, no me interesa por ahora para nada las figuras que tienen. Simplemente busco cartas que tengan el 8. Dividido ese 4 que son las cartas que tienen grabado el 8, dividido entre ese 52, multiplicado. ¿Por qué multiplico? Porque estoy realizando una segunda extracción. Multiplico y busco la probabilidad de obtener un 8, que se calcula 4 entre 52 y me da este valor de 0,059. Si yo dijese, busco la probabilidad de obtener un 8 y la segunda también sea un 8, vuelvo a realizar la reposición y que la tercera carta me salga un 10. ¿Cómo sería la probabilidad de obtener un 8 multiplicado por la probabilidad de obtener un 8 multiplicado nuevamente por la probabilidad de obtener un 10? La probabilidad de obtener un 8 dijimos que es 4 sobre 52 por la probabilidad de obtener un 8 nuevamente, aquí ya no es P, que viene siendo 4 entre 52, multiplicado por la probabilidad de obtener un 10. ¿Cómo calculo la probabilidad de obtener un 10 para una tercera extracción? ¿Cuántas cartas cumplen la condición de tener grabado el 10? Son 4 igual, dividido entre 52. Hago esas multiplicaciones y llegaré a un resultado. No sé cuánto nos da ese resultado. Si alguien nos ayuda, por favor. Vamos, las personas que tienen calculadora y nos pueden ayudar. 0,0005. Excelente, gracias. Ese es entonces el valor de probabilidad. ¿Se va entendiendo lo que es evento independiente? Por favor, me comentan si alguien tiene dudas todavía. Licen, Sí, lo escuchamos. se me cortó un poco la señal. ¿Podría explicarlo de nuevo el ejercicio, por favor? Claro que sí. Estoy buscando la probabilidad de obtener un 8 en la primera extracción y 8 en la segunda extracción. La condición es que después que realice la primera extracción, voy a reponer la cartita, la voy a reincorporar antes de realizar una segunda extracción. Como realizo la repetición del experimento, es multiplicación. ¿Qué busco? 8 en el primero y 8 en el segundo. Entonces me debo fijar qué fórmula voy a utilizar, la regla general o la regla especial. Si es evento independiente, utilizo la regla especial. ¿Cómo llego a la conclusión de que es independiente? Cuando yo realizo la primera extracción hay 52 cartas. Después que saco la primera carta me quedan 51 en el mazo, en la baraja. Perfecto. Si es que no realizara esta reposición, que el ejercicio me lo indica claramente, si es que no realizara esa reposición, ya para la segunda extracción hubieran 51. Pero como la repongo, como la reincorporo, para la segunda extracción nuevamente vuelven al estado inicial que tenía la baraja 52 cartas. Eso la hace independiente. No hay ninguna relación respecto de la segunda extracción con la primera. Entonces, por lo tanto, de esa formulita me dice probabilidad de 8, que es 4 sobre 52, multiplicado por 4 sobre 52, y obtengo este valor de resultado. Eso es lo que habíamos visto para este ejercicio. Me confirman si lo tenemos copiado. Hay un ejercicio más de este tipo que trata de evento independiente, muy cortito para que lo podamos ver. Licen, o sea que si es que no repondría, el primero sería 4 dividido entre 52 por, y el segundo sería 4 dividido entre 51.
Sí, pero ya no utilizo esta fórmula. Sí, y ya si fuera 4 sobre 51, ya voy a utilizar la otra formulita que hemos visto para eventos que son dependientes. Ya, Lisa. Ya, Gracias. lo vamos a ver en detalle en los siguientes grupos de ejercicios que hagamos. ¿Qué sucede cuando las condiciones van cambiando? Vamos viendo un ejemplito más, por favor, antes de cerrar la clase. Copiemos este enunciado. Bien, en este ejercicio nos dice que tenemos en una cajita 9 bolitas o 9 bolillas de colores. Este grafiquito es simplemente ilustrativo, ya no tratemos de contar ahí la cantidad de bolitas ni que los colores coincidan. 9 bolitas, 3 son amarillas y 6 verdes, nos dice, de esas 9. 3 que son amarillas y 6 verdes. Nos pregunta cuál es la probabilidad de que al sacar 2 bolillas, nos aclara aquí que hay reposición, que quiere decir que después que realizo la primera, la repongo, la reincorporo a la caja, la bato nuevamente y realizo recién la segunda extracción. Nos dice que al sacar 2 bolitas, estas sean de color amarilla. ¿Qué quiere decir? Busco la probabilidad de que de la primera extracción obtenga, recordemos que una guía muy práctica es armar el encabezado. Busco la probabilidad de que sea la primera amarilla y la segunda sea amarilla. Analizo, ¿es evento dependiente o evento independiente? ¿Hay relación entre la primera y la segunda extracción? No hay relación, ¿por qué? Porque la estoy reponiendo, la estoy reincorporando después de realizar la primera extracción. Cuando saque la segunda extracción, van a estar nuevamente completas las 9 bolitas dentro de la caja. De esas 9, 3 van a ser amarillas y 6 verdes. ¿Cómo calculo para la primera extracción la probabilidad de obtener una amarilla? La cantidad total de las amarillas que están presentes dentro de la caja, que son 3, dividido entre el espacio muestral, que son 9. Para la segunda extracción, ¿cómo calculo la probabilidad de que sea amarilla? Y son 3 de un total de 9, hago la multiplicación 0.11. ¿Se comprende este ejercicio? Sí, Sí, Lisa. Lisa. Sí, Lisa. Ya, ¿qué variantes podrían haber? Si busco la probabilidad de tener por lo menos una verde
¿Cómo lo haríamos? Vamos, por favor, las personas que me ayudaron. ¿Cómo? Si busco Dos la de probabilidad, verde, ¿no? ¿De que hubiera cómo? ¿Qué? ya. Si busco la probabilidad Podrían ser dos amarillas. de esas dos extracciones que estoy realizando con reposición, busco la probabilidad de que por lo menos obtenga una verde. ¿Cómo sería, por favor? Sería una verde, dos amarillas, o serían tres verdes o dos verdes, una amarilla, y eso se suma. Ya, a ver, las personas que me ayudaron en el anterior ejercicio, ¿cómo lo Dos anoto? amarillas, Lisa. Ya, ¿cómo lo anoto, por favor? Ya, B, intersección A, Ya. La primera intersección A, verde y la segunda amarilla, más la probabilidad de eh, De que sea amarilla intersectado con el amarilla verde. y después sea verde, ¿no? Sí. o si no, sea verde intersectada verde. Verde, intersección con verde, eso quiere decir de que las dos son verdes, ¿no es cierto? Verde y verde. ¿Habrá alguna opción más? No, solo esas. Solo eso, ¿no? Los valores, ¿cómo serían aquí? Probabilidad de que sea verde multiplicado por la probabilidad de que sea amarilla. Aquí más la probabilidad de que sea amarilla multiplicado por la probabilidad de que sea verde, más la probabilidad de que sea verde multiplicado por la probabilidad de que sea verde. Eso me indica la fórmula, ¿no es cierto? Probabilidad de que sea verde, ¿cómo calculo? Sí, entre 9. Realizo la reposición y ¿cómo calculo la probabilidad de que sea amarilla? 3 sobre 9. 3 entre 9. 9. Perfecto, aquí más probabilidad de que sea amarilla, 3 sobre 9 ya, y 6 sobre 9. perfecto, y la probabilidad de que sean verdes ambas 6 son sobre 6 6 sobre 9 por multiplicado por 6 sobre 9. Hacen toda esa operación y ¿cuánto nos dará, por favor? Y dicen a mí me salió 89. 0.8888. Redondeado sería 0.89. punto 89. Ya, no redondeemos mucho, denme en el valor, ¿cuánto es? 0, 88, 89. 88. a ver, 88. 0, 88 y 88. algo así, 0,8888. Ya, excelente, gracias. Hasta ahí vamos a quedar las personas por hoy. Si es que hay dudas, coméntenla su duda y les voy a hacer una variante a este ejercicio. Para quienes no estén eximidos y quieran eximirse a su primer parcial, lo resuelven y me lo envían. Tengan en cuenta así que el tiempo va a ser exagerado de cortito, son las 18:03. Esto termina con el horario de clase. Perdón, licenciado, ¿qué dijo? No le escuché bien. Sí, ahorita les digo, tienen hasta las 18:15 para hacer una variante. ¿Cuál va a ser la variante de este mismo ejercicio? Ya. Hay que buscar la probabilidad Estoy en examen, un ratito. de que todas
sean del mismo color. Realizamos dos extracciones, una después de otra, con reposición, todo el enunciado que tienen aquí, y buscamos la probabilidad de que estas bolitas sean del mismo color. Suerte para los que participan, no hay ninguna aclaración, tienen el tiempo súper medidito. Como 11 minutos más, lo envían por favor una imagen de su ejercicio resuelto, pónganle su nombre con lapicero en la parte de arriba de su hojita y me lo envían a esta dirección de correo. Yo dejo esta pantalla un minuto, de ahí cierro, dejo de compartir y cierro la reunión. Si alguien ya lo tiene, El si enunciado alguien en lo dónde lo tiene cambió. claro, perdón, y gusta retirarse de la reunión, lo puede hacer. Si alguien tiene alguna consulta, estoy todavía un minuto más. ¿Qué nos decía su compañera? Le hice una pregunta. Claro, la escuchamos. ¿Va a haber otra opción para eximirse que ahorita no estoy en mi casa y no puedo realizar el ejercicio? Sí, seguro, seguro que sí van a ver. Ah, ya, muchas gracias, Lisa. Bien, bien, bien. Hasta luego con los que están retirándose de la reunión, no hay problema, se pueden retirar, ahí quedamos. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, gracias. Hola, Lisa, un gusto. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, gracias a ustedes.